La toma de temperatura es uno de los signos más importantes para revisar un paciente. En promedio, la temperatura debe ser de 37 grados centígrados. Esta se puede tomar de distintas formas: bucal, auditiva, axilar o rectal. En este caso la tomaremos axilar. Esta debe tener de alrededor de 36.2 centígrados y para ella necesitamos de 3 a 5 minutos para su registro. Debemos tener en cuenta los distintos parámetros de temperatura, como es la hipertermia de 35 grados centígrados, la febrícula de 38 grados más o menos centígrados, y la fiebre es la temperatura que es menos de 39 grados. Y la hiperexia, que es de alrededor de 41 grados centígrados. Para poder realizar la técnica en el paciente, al paciente debemos de explicar qué método vamos a utilizar. En este caso debemos tener las manos limpias y desinfectadas antes de tocar al paciente y explicarle lo que se le va a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el termómetro de su base, después de explicar al paciente qué se le va a hacer y checar que el termómetro se encuentre en buenas condiciones. Se debe verificar de igual forma el termómetro que la columna de mercurio esté en modo basal. Y si no está así, pues lo que debemos hacer es agitarlo hasta que llegue a su temperatura basal. Y si no se le ha explicado al paciente, igual debemos de explicarle qué se le va a realizar. Debemos de pedirle que se le descubra la axila y que con el mismo brazo sostenga el termómetro para que no haya riesgos de caída. Se debe colocar el bulbo en el hueco axilar, más o menos que quede en el centro de la axila para que no tengamos incidentes. Como ya había dicho, el tiempo es de 3 a 5 minutos. Debemos de retirar el termómetro después de transcurrir el debido tiempo. Y después lo que vamos a hacer es tratar de ver la temperatura de esta forma. Buscar hasta encontrar la columna de mercurio, que se ve en la parte negra, esto quiere decir. Y pues lo que debemos de hacer es volver a agitar esto para que llegue a su temperatura basal y al final desinfectar. Vamos a proceder a hacer el método, que es, yo mis manos ya las tengo desinfectadas. Voy a proceder a abrir el termómetro y sacarlo de su empaque. En este caso procedo a revisar en dónde está la raya de mercurio. Se encuentra en 35,5 grados, así que voy a agitarlo para bajarle la temperatura. Lo vuelvo a revisar y ya veo que su temperatura está basal. Ahora voy a proceder a decirle al paciente que se le va a realizar. Le aplicaremos el termómetro para checar su temperatura axilar. Necesitamos que se descubra su axila para con ella misma poder introducir el termómetro aproximadamente a la mitad de su axila para checar su temperatura. Esto va a llevar un tiempo de 3 a 5 minutos. Y este sería el método adecuado para poder hacer la toma de temperatura de manera axilar. Supongamos que ya pasó el tiempo de espera. Le voy a decir al paciente
que voy a proceder a retirarle el termómetro de su axila. Voy a retirar el termómetro. Hago lo que es la chequeo de su temperatura, que se encuentra en 36 grados centígrados y medio. No está mal, no es una temperatura elevada, está en una forma correcta. Voy a proceder a hacer lo que es regresar el termómetro a su manera basal. Y por último lo introduciré otra vez a su empaque después de la desinfección. En este caso procederemos a hacer lo que es la toma del pulso y si el pulso debemos tener en cuenta que los pulsos arteriales palpables son los resultados de la sístole del cuerpo. Cuando examinamos estos pulsos arteriales, podemos igual obtener la frecuencia cardíaca. Las características son el bulbo expulsado, lo que es la distensibilidad de la aorta y de las diferentes arterias, la viscosidad de la sangre, lo que es la frecuencia de inyección y la resistencia alveolar periférica. Existen diferentes partes en donde se pueden encontrar los pulsos, como es el pulso aórtico, el braquial, el radial, el pulso femoral y el pulso pedio y lo que es el pulso tibial posterior. En este caso, los más utilizados es el pulso carotidio y en un paciente que no esté consciente se puede usar lo que es el pulso radial. Existen diferentes tipos de pulso, como el pulso bigeminal, que son 2 latidos en secuencia rápida con intervalos largos. El filiforme, que es un pulso rápido, que es débil, de poca amplitud, que se encuentra en pacientes con hipotensión arterial, que estén deshidratados o en colapso, o esto quiere decir en shock. El arrítmico, que es un pulso irregular en todo sentido, como en su frecuencia y su longitud. El pulso paradójico, que es una disminución del pulso durante la inspiración con lo que es una agitación de las venas yugulares. De esta forma vamos a tomar el pulso braquial. Debemos solicitar al paciente que se siente y explicarle el procedimiento que vamos a realizar. De esta forma ya está el paciente sentado. El pulso se puede palpar al nivel de la muñeca. Aquí en el canal del pulso, que se forma por 2 tendones por fuera y el palpar mayor por dentro. Se coloca el brazo de la persona extendido, no tanto, sino que es una forma moderada. Y la muñeca debe estar un poco encogida o más bien flexionada. Se debe aplicar una pinza que se forme por los dedos apoyado en esta parte con el dedo índice y medio en esta zona, y lo hacemos con una presión moderada para poder detectar la intensidad de las pulsaciones. Una frecuencia normal del pulso
dependen del paciente. En el adulto es de 60 a 100 por minuto. De esta forma nada más vamos a tomar el cronómetro, le vamos a explicar al paciente lo que vamos a realizar y se le tomará el pulso. Ahorita voy a tomar lo que es mi celular para tomar el pulso del paciente. Y pondré mi cronómetro con el tiempo de 1 minuto mientras que yo cuento cuántos pulsos tiene el paciente. Voy a proceder a decirle al paciente que lo que vamos a hacer. El paciente ya está sentado, vamos a proceder a tomarle el pulso en la muñeca, en este caso, para más comodidad del paciente. Este paciente ya le indicamos lo que vamos a hacer. Va a tardar lo que es 1 minuto en lo que yo cuento sus pulsos y pongo el cronómetro para saber cuántos pulsos por minuto fueron. Vamos a colocar al paciente bien y vamos a iniciar lo que es a tomar el pulso. Ya tengo mis 2 dedos aquí y voy a proceder a iniciar el cronómetro. Después de que ya hicimos lo que fue el conteo de los pulsos que tuvo el paciente, en este caso el paciente, que fue 1 minuto que tardamos, el paciente tuvo lo que es un pulso entre el rango que se había indicado anteriormente, que es normal, de 60 pulsaciones por minuto a 100. En este caso el paciente tuvo 70 pulsaciones por minuto. Y ahora sigue lo que es el tema de la frecuencia respiratoria en el paciente. La frecuencia respiratoria es un fenómeno que es de la respiración normal, que consiste en una serie de movimientos rítmicos y fluidos de la respiración, que es la extensión del tórax o de la aspiración, o que es lo que es la disminución del tórax. En condiciones normales hay 3 tipos de respiración: la costal superior en la mujer y la corterolateral en hombre, y en niños es otra. La frecuencia normal es considerada en los adultos de 60 a 25 respiraciones por minuto. En promedio pueden ser 20, con un patrón que sea tranquilo y regular para el paciente. La técnica adecuada para tomar la frecuencia de respiración es la siguiente que les voy a mencionar. Se le explica al paciente el procedimiento que se le va a realizar. En este caso, el paciente se debe colocar en decúbito dorsal o acostado con el tórax descubierto, que es lo que vamos a hacer en este caso. Se le va a aplicar la palma de la mano sobre el tórax y se va a contar el número de ciclos de inspiración y expiración por minuto. Y es lo que se va a realizar en este caso. Después de realizar este conteo, mientras se toma el pulso radial, esto va a evitar que el paciente cambie los movimientos de la frecuencia respiratoria. Bueno, voy a proceder a explicar al paciente qué es lo que se le va a hacer. En este caso, vamos a necesitar que se coloque acostado con el tórax descubierto. Es muy importante que el paciente tenga un descanso o que esté relajado como 10 minutos antes sin ninguna alteración y ese tipo de cosas, porque si no esto va a afectar en lo que vamos a realizar a continuación. En este caso, pues ya le solicita al paciente que se recostara y es lo que vamos a hacer. Y el paciente está recostado de una manera que esté relajado y vamos a proceder a colocarle la palma sin antes no colocar lo que es
el cronómetro. En este caso yo le coloqué que sea 1 minuto para que yo haga lo que son los conteos, recordando que lo adecuado es, o lo normal es de 60 a 25 por minuto. Vamos a iniciar con lo que es el tiempo. Yo coloco mi mano sobre el paciente para saber cuánto tiempo. Ahora sí, vamos a iniciar lo que es el cronómetro. Finalizamos lo que es el tiempo y el paciente tuvo un total de 25 expiraciones y 25 inhalaciones. Eso quiere decir que se encuentra en un parámetro normal, que no está mal el paciente en este momento. Y pues eso sería todo, así explicando lo que es la temperatura, el pulso y la frecuencia respiratoria en mi paciente.